Damos gracias al Señor por este día, gracias al Señor por sus misericordias. Estamos siempre agradecidos de Él porque Él es bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana, así dice la palabra. Y sobre todo grande es su fidelidad para con nosotros. Y en esa actitud de reconocer que Dios es bueno, queremos venir delante de Él para orar, para dar alabanzas a su nombre por medio de la oración. Y después venir entonces a su palabra y ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día glorioso que nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, nosotros estamos más que agradecidos de ti por tu amor, por tus bondades, por tus misericordias y sobre todo por tu fidelidad. Porque por tu fidelidad, oh Dios, estamos de pie. Por tu fidelidad nosotros podemos mantenernos en tu presencia. Porque tu palabra dice que tú eres infinitamente santo y en tu santidad, oh Dios, sabemos que la cosa es difícil venir delante de ti, pero qué bueno que en Jesucristo tú nos miras, Señor, por medio o a través de su sangre, y en Él somos aceptos, y en Él nuestros pecados han sido y son perdonados. En Él nosotros podemos tener entrada a tu misma presencia, porque Él es el oportuno socorro para nuestras vidas. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordias, a darnos el privilegio de poder predicar tu palabra, de enseñar tu palabra. Y en esta hora, Señor, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, para que tu gracia, tu sabiduría y sobre todo tu poder, que viene por medio de tu Santo Espíritu, esté en nosotros para poder comunicar, para poder enseñar tu palabra, y que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Oh Señor, bendícenos, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, de tal manera que tu nombre siempre sea exaltado por tu pueblo. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. En este día nosotros vamos a continuar hablando acerca del tema que la semana pasada nosotros iniciamos. La semana pasada nosotros iniciamos el tema acerca de la importancia de la fe en la vida del creyente, en su peregrinaje desde el Calvario hasta la eternidad o hasta la gloria. Nosotros entendemos que por la gracia de Dios, por sus misericordias, nosotros tuvimos, o el Señor nos llevó al Calvario. Allí estando en el Calvario, contemplando la cruz de nuestro Redentor, pusimos toda nuestra confianza en Él para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestras vidas sean limpiada, para que nuestros corazones sean transformados, para que la maldad que habitaba en nosotros fuera quitada por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habiendo sido nosotros por la fe transformados, cambiados, teniendo nosotros la esperanza de estar en gloria, ahora caminamos. Es una carrera de fe que tenemos, pero entendemos que no podemos caminar, no podemos transitar, no podemos ir en este peregrinaje hacia la eternidad sin la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las terribles situaciones por las que pasamos los creyentes en esta tierra es que teniendo al diablo, teniendo nuestra carne, teniendo el mundo, muchas veces nuestra fe llega a flaquear. No para que nuestros pecados sean perdonados, no para poder entrar a la vida eterna, sino en esa trayectoria de ya que estamos en la vida eterna, de ya que somos hijos de Dios. Muchas veces en ese peregrinaje, muchas veces en esa marcha hacia la eternidad, nos encontramos con obstáculos, situaciones, tribulaciones, pruebas, dificultades en la vida, y esto muchas veces pone o lleva nuestra fe a menguar. Hay muchos creyentes que han abandonado la fe. Hay muchos creyentes que han quitado los ojos de Jesús. Hay muchos creyentes que hoy día tienen una fe débil. Y al igual que los discípulos en este día, nosotros también tenemos que clamar al Señor: ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe. Por eso nosotros entendiendo
la importancia de la fe bíblica en nuestras vidas, nosotros hemos entrado a hablar de este tema. La fe bíblica es de gran importancia para este peregrinaje de nuestra vida. Decíamos la semana pasada que sin fe nosotros no podemos transitar en este peregrinaje. No vamos a poder agradar a Dios, pero también nosotros entendemos y hablábamos en la semana pasada que nuestra fe en Dios, a pesar de todo lo que se dice, está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él. Por eso nosotros entendemos que esto tiene una gran importancia para nuestra vida. Mi fe en Dios, a pesar de todo lo que se dice, está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él. Y nos hacíamos una pregunta: ¿qué idea tienes tú de Dios? ¿Qué entendemos nosotros que Él es Él? Entendemos nosotros que Él es el soberano, que Él es el Señor creador, que Él es la razón primaria, la razón última, la razón única de todas las cosas. Entendemos que el Señor es el Rey, que Él es el que gobierna, que Él es el dueño de todo, que Él es santo, infinitamente sabio, que Él es el que tiene control de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, que Él es el redentor de nuestras almas, aquel que nos ha perdonado, aquel que nos ha librado. Entendemos también que Él es el fuego consumidor. Entendemos también que Él es un Dios de ira. Entendemos nosotros también que horrenda cosa es caer en su mano. Nosotros como creyentes necesitamos entender y conocer quién es el redentor de nuestras vidas. ¿Quién es Él? Él es el Señor. Él es la razón por la cual existe todas las cosas. Él es el que hizo todas las cosas y la hizo para su gloria. Nosotros necesitamos entender que la mente detrás de la creación, que la mente inteligente que ha hecho que todo esto funcione de la manera que funciona, de la manera que ha funcionado desde el primer día que las cosas fueron hechas por Él hasta ese día que Él va a poner fin a algunas cosas, nosotros entendemos que eso tiene un creador, un Señor, un soberano que vive y reina por los siglos de los siglos, que es el Señor de nuestras vidas. Si nosotros podemos entender eso, hermano, nosotros vamos a tener una vida agradable delante de Dios, porque esto nos va a llevar a nosotros como creyentes a glorificar su nombre en cada momento. Nosotros concluíamos la semana pasada y decíamos lo siguiente: en la raíz de la fe en Dios, en la raíz de la fe en Dios que tiene el creyente, nosotros conocemos esto, que Él es el creador del universo, que Él es el que sustenta el universo, que Él es un ser personal de quien depende todo, pero que Él es independiente de toda la creación, que Él es el único dueño de la creación, pero que Él no necesita su creación ni de las criaturas finitas para poder existir, sino que al contrario, la creación y nosotros necesitamos de Él, porque Él es el Señor y Él es el soberano. Hablábamos también y queremos comenzar con esta idea o este principio, que es el siguiente: si nosotros hoy los creyentes podemos conocer a Dios como dice su palabra, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9, cuando dice que nosotros le conocemos más bien siendo conocidos por Dios. Si realmente nosotros hoy conocemos a Dios, podemos conocerle, podemos llegar a entender por lo menos lo que Él nos ha revelado en su palabra en relación a su persona, en relación a su obra, en relación a lo que Él hace, es porque Dios, el soberano, el Dios de gracia, el Dios de bondad, el Rey, el Señor, a Él le plugo revelarse como un ser en quien es razonable confiar.
La fe en Cristo, la fe en nuestro Señor está basado en el conocimiento que nosotros podemos tener de Él por medio de su palabra y por medio de las cosas que Él ha creado. Es decir, el cristiano confía en Dios, el creyente puede confiar en Dios porque a Dios les plugo. Él quiso revelarse, darse a conocer como un ser en quien es razonable confiar. Y la fe en Dios está basada en el conocimiento que nosotros tenemos de Él por medio de su palabra, pero también por medio de las cosas creadas. Y cuando hablo por medio de las cosas creadas, lo que estoy diciendo es lo que el apóstol Pablo quiso enseñarle a los hermanos en Roma en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, en el versículo 19 en adelante. El apóstol Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce, o lo que se conoce acerca de Dios, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Si el apóstol Pablo quiso llevar a los hermanos en Roma a entender que Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado, y la única manera que nosotros tenemos para conocer a Dios es por medio de la fe que Él ha puesto en nuestros corazones. Y por medio de esa fe que Él ha puesto en nuestros corazones, nosotros podemos llegar a conocerlo a través de su palabra, a través de la creación, pero sobre todo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Juan escribe en su primera carta, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, nosotros entendemos y tenemos esta gran verdad que dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno de su Padre, Él le ha dado a conocer. Y está hablando de Jesús, porque el 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Él, Jesucristo, ha dado a conocer al Padre. ¿Y cómo entendemos esto? La misma palabra de Dios de una manera maravillosa, porque ella va en una manera creciente. Vemos que el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice también lo siguiente, hablando de Jesucristo. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que tengan en Él toda la primicia. Pero mire que dice versículo 15, está hablando ahí que Jesucristo es Dios. Él es el Dios de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia. Pero mire lo que dice versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En otras palabras, Él es la imagen del Dios que está sentado en su trono. El Hijo dio a conocer al Padre. Y si nosotros hoy conocemos a nuestro Señor, si nosotros hoy conocemos al Redentor de nuestras vidas, Rey y el Soberano, es porque el Padre quiso darse a conocer a través, en primer lugar, de su creación, por medio de su palabra escrita, pero también por medio de su palabra viva, que es Jesús el Cristo. Y teniendo esto, hermano, como conocimiento, teniendo este principio como base de que nuestro Señor Jesucristo ha dado a conocer al Padre, que nosotros hoy podemos conocerle, porque a Él le plugo. Él quiso en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, darse a conocer como un ser que es razonable confiar en Él. Si hoy nosotros le conocemos, no fue porque nosotros quisimos buscarle, fue porque Él, por amor a nosotros, quiso darse a conocer. Teniendo eso, hermano, como base, hay tres principios que yo quiero ver, que yo sé que no vamos a ver en esta hora, en este tiempo que nos queda,
Pero hay tres principios que usted y yo necesitamos manejar en relación a la importancia de la fe bíblica en nuestras vidas, entendiendo que Él, el soberano, el Rey, el Señor, el Dios de gracia, de bondad, el Dios de ira, el Dios que es una horrenda cosa caer en sus manos, el soberano, el Señor, aquel que nos ha libertado, aquel que nos ha perdonado, conociéndole a Él por medio de su palabra, nosotros podemos entender que hay tres principios que son de gran importancia en nuestras vidas si nosotros vamos a seguir en este peregrinaje desde el Calvario hasta la gloria. Y el primer principio que yo quiero ver en esta mañana, en este tiempo, es que la fe es el único medio dado o provisto por el Señor para que nosotros podamos ser recipientes de la justicia de Dios, para que nosotros hoy podamos ser salvados por Él, para que hoy nosotros podamos tener perdón de pecado, podamos tener vida nueva, podamos tener lo que es la reconciliación con el Padre, para que hoy nosotros podamos ser transformados por Él, para que hoy nosotros podamos llamarnos hijos de Dios. Hermanos y amigos que nos escuchan en este momento, es bueno que usted entienda, no existe ni existirá nunca otro medio provisto por el Señor a través del cual nosotros podemos llegar a conocerle, pero sobre todo a recibir su justicia, a recibir el perdón de Dios, a recibir la reconciliación que en el Señor no existe ni existirá nunca otro medio. Y una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos entender es que esto es parte de las misericordias de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a la carta a los romanos, la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Roma, podemos entender esta verdad. En el capítulo 11, el apóstol Pablo, después de decir desde el capítulo 1, la necesidad, capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3 de Romanos, la necesidad que tiene el hombre de recibir la fe o la justicia por medio de la fe, por la condición que estaba. El hombre estaba separado de Dios, había sacado a Dios de su vida y en esa condición el hombre solamente estaba bajo la ira de Dios. En el capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, el apóstol Pablo nos va a enseñar, o el capítulo 4, el apóstol Pablo nos va a enseñar que Dios en su gracia, en su amor soberano para con la humanidad, ha provisto la única solución. Y la solución es Jesucristo y su evangelio, que cuando nosotros, siendo llamados por el Señor, ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo, en el evangelio que es Jesucristo, nosotros recibimos su justicia y Dios poniendo su justicia en nuestras vidas, nuestros pecados son perdonados, como dice capítulo 5, dice que por la fe nosotros somos justificados. En esa justificación Dios da un veredicto que ya no somos culpables, y como no somos culpables hemos sido librados de la condenación. Ya estamos, según el capítulo 5, reconciliados con Dios, no por nosotros sino por la fe en aquel que es el nuevo Adán. Capítulo 6 dice que por haber puesto nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo y la justicia de Dios haber sido puesta en nuestra cuenta, nosotros ahora ya no estamos en la esclavitud del pecado. Capítulo 7 dice el apóstol Pablo que ya nosotros no somos esclavos de la ley. Capítulo 8 el apóstol Pablo va a decir, no estamos tampoco bajo la muerte. Ahora nadie puede separarnos de Dios. Ahora tenemos toda la certeza de que le pertenecemos. Su amor ha sido derramado para con nosotros. En esa certeza nosotros podemos vivir esperando aquel día en que estaremos en gloria con el Señor. Llega capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos va a enseñar que Dios sigue siendo fiel y que en su fidelidad Dios sigue cumpliendo esto que dice, es sola y únicamente a través de la fe. Lo único
El apóstol Pablo dice, es una pregunta. Entonces falló Dios porque el Israel no ha recibido el perdón, no ha recibido la justificación. No, dice Pablo, no ha fallado Dios. La palabra de Dios sigue siendo igual. Quienes han fallado es Israel porque ellos no quisieron, no han querido entender que el único medio para que ellos puedan recibir la justicia de Dios, para que ellos sean reconciliados con Dios, perdonados por Dios, es a través de reconocer que Jesucristo es el Señor. Capítulo 10, versículo 9-10, donde el apóstol Pablo les va a enseñar una verdad. Hasta que no confiesen con su boca que Jesús es el Señor, nunca van a tener perdón de pecados. Y en ese texto, en esa condición, capítulo 11, el apóstol Pablo nos llega a entender esta verdad. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le aconteció un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos, dice Pablo, por causa de nosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, como ellos, como nación, son amados por causa de los padres, por causa de Abraham, por causa de aquellos que anduvieron en fe. Porque dice versículo 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como nosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, dice Pablo, o a nosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Versículo 32. Aquí está la grandeza, la bondad, la misericordia de nuestro Dios, lo que nosotros necesitamos conocer por la fe que Dios ha depositado en nuestra vida, para nosotros poder continuar una vida agradándole, sirviéndole y glorificando a nuestro Dios. Versículo 32, porque dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia de todos. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo, el único camino que el hombre tiene para llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Es por medio de aquel que fue a la cruz. Pero ¿qué hizo Dios? Dios ha encerrado a todo el mundo, no importa la nacionalidad, no importa quién eres, no importa lo que tenga. No, Dios encerró a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para mostrar misericordias de todo. Cuando el apóstol Pablo entendió esta verdad, Pablo no pudo decir otra cosa que no fuera una exclamación a Dios cuando dijo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Es decir, Pablo dijo, es que no hay manera de entender las bondades, las misericordias de Dios, porque por un lado nosotros que éramos desobedientes, no que entendíamos, no buscábamos a Dios. Por el otro lado estaba Israel, que no quería creer en Jesucristo como la provisión de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios a todos nos puso en la misma condición, y estando todos en la misma condición, Dios ha provisto la única solución que había para la humanidad. Y la única solución se llama Jesús el Cristo. Y cuando nosotros podemos poner toda nuestra confianza en Él, en ese momento nosotros, por la confianza en aquel que fue a la cruz, en aquel que estuvo muerto, en aquel que fue resucitado el tercer día, en aquel que está sentado a la diestra del Padre, en aquel que ha de venir, nuestros pecados son perdonados, nuestras vidas son reconciliadas con Dios. Ahora aquellos que han sido reconciliados con Dios, como somos usted y yo, podemos vivir en paz con Dios, porque hay paz entre nosotros, no porque nosotros queremos, sino porque Dios en su gracia, en su amor, en su bondad, puso la paz por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Dios sea la gloria.
Tenemos que decir igual que Pablo: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondable. Pablo dice que no podemos entender a Dios. No podemos entender a Dios sin su misericordia. Lo único que hizo fue encerrar esto de esta manera. Si alguien se atrevía a cuestionar a Dios, él dijo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Lo único que usted y yo tenemos que hacer, entendiendo que Dios ha hecho eso, es vivir para su gloria. Hermanos, no existe, no hay otra forma para que el hombre reciba de Dios su gracia y sus bondades, si no es por medio de confiar en Jesucristo como la única provisión de Dios para el perdón de los pecados. No hay una manera, no existe otra manera. Solamente por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, el apóstol Juan nos enseña en su capítulo 6, versículos 40 y 47 lo siguiente. Llega un momento que Jesús está hablando con aquellos que querían conocer, querían comer más. Y Jesús le dice: ustedes vinieron por comida. Llega una parte, versículo 40, que en la relación que Jesús tiene con esta persona, la comunicación, ellos dicen, versículo 34, entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, ustedes no quieren creer, no quieren confiar en mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo yo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es, dice Jesús, la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda ninguno, sino que lo resucite en aquel día final. Porque esta es, dice versículo 40, la voluntad de mi Padre. Todo aquel que ve al Hijo y cree que en Él tenga vida eterna. Y yo mismo, dice Jesús, lo resucitaré en el día final. Y en el versículo, dice 41, que comenzaban a murmurar todos ellos. Y Jesús le dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y ya ustedes saben lo que esta gente querían hacer. Ya ustedes saben lo que esta gente querían hacer. Porque nosotros los conocemos, sabemos quién eres. La fe de estos judíos no le dio para entender que Jesús, que ese que estaba delante de ellos, era la promesa o el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Él era el cumplimiento de la promesa de Dios a David. Él era el regalo de Dios para la humanidad. Y es el regalo de Dios para la humanidad. En el versículo 47, Jesús vuelve a decirle, porque murmuraban. Jesús le dice: en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Hermanos y amigos, hay una realidad que usted y yo necesitamos conocer. Es la fe. El único medio dado, provisto por el Señor para que el hombre pueda tener la vida eterna. No existe, no habrá nunca jamás otro medio a través del cual el hombre pueda agradar a Dios, recibir de Dios la vida eterna. No existe. Es por medio de la fe. No hay otra manera, hermanos míos. No hay otra manera. La fe nos lleva a creer que Jesús en la cruz logró la victoria definitiva sobre los poderes del mal, incluyendo el pecado y la muerte. Y miremos esto en Hebreos capítulo 10. Cuando el autor a los Hebreos lleva a estos hermanos, recuerden que estos hermanos estaban pasando por una situación difícil, por una crisis de fe. El autor a los Hebreos tiene que llevar a estos hermanos a entender una verdad. Cristo es Dios hombre, y Él como Dios hombre ha hablado, y sus palabras son fieles. Sus palabras se cumplirán. Si las palabras de los ángeles se cumplió, ¿cuánto más la palabra de Jesús, Dios hecho hombre? Y el autor a los Hebreos va a decir que esas palabras han de cumplirse por varias razones. En primer lugar, Él es la imagen de Dios. Él es Dios mismo. Él está como superior a los ángeles.
Él es superior a Moisés. Él es superior al sacerdocio de Aarón. Él es superior a todos los sacerdocios que habían existido. Él es el mejor pacto. Él es la mejor esperanza. Él es el mejor sacerdote. Pero sobre todo, Él es el rey sobre toda la creación de Dios. Él es el rey en quien nosotros debemos poner nuestros ojos, como dice capítulo 12 de Hebreos. Recuerden que en el capítulo 11, el autor a los Hebreos comienza a mostrar una serie de hombres y mujeres que por medio de la fe obraron de tal manera que le dieron gloria a Dios. Y el autor a los Hebreos tiene que llevar a estos hermanos a entender una verdad maravillosa. Estos hombres agradaron a Dios por su forma de vida, por su forma de creer. Ellos agradaron a Dios, pero ellos no, aunque no eran dignos del mundo, ellos no son dignos de que nosotros estemos poniendo nuestra confianza para poder tener perdón de pecados, para poder ser restaurados, ni podemos poner nuestra confianza en ellos para nosotros seguir avanzando en nuestro peregrinaje. Por eso llega al capítulo 11, versículo 40. Y dice que Dios ha provisto para nosotros algo mejor. Y el versículo 1 del capítulo 12 y versículos 2 y 3 nos dicen quién es. Puesto los ojos en Jesús, es el autor y consumador de nuestra fe. Consideremos a aquel que sufrió y padeció, pero fue fiel al Padre. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. ¿Por qué? Porque por la fe usted y yo podemos llegar a entender que Jesús en la cruz, muriendo en tu lugar y en mi lugar, logró la victoria definitiva sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo. Mire lo que dice el capítulo 10. Dice versículo 1 que la ley solo era sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Por eso nunca pudo por lo mismo sacrificio que ellos ofrecieron continuamente año tras año a ser perfecto a lo que se acercaban. Y ahí está diciendo, y llegó un momento que esos sacrificios no le agradaron al Padre. Versículo 5 entonces dice, ¿qué hizo el Padre? Y por eso, hermanos, usted y yo necesitamos abrir nuestros ojos para que veamos la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Y solamente podemos mirarla por medio de la fe cuando entendemos lo que dice esto. Mire que dice, por lo cual al entrar en el mundo, dijo, sacrificio y ofrenda, Dios no ha querido, pero un cuerpo ha preparado para mí. Si nosotros no entendemos esto, lo que le está diciendo, todos los sacrificios que se hicieron por medio de la ley no sirvieron para nada, no hicieron nada, no pudieron transformar. Déjenme corregir un poquito. No que no sirvieron, porque sí le daban gloria a Dios. Sí fue el medio que Dios usó para que los pecados fueran en ese momento borrados temporalmente. Pero lo que está diciendo, no pudo la ley, no pudo ella transformar de manera definitiva. La ley y su sacrificio nunca pudieron hacer perfecto a los hombres. Eso es lo que dice el versículo 1. Solamente era la futura, más bien era sombra de los bienes futuros, no la forma misma de la cosa, y nunca pudo, por los mismos sacrificios que ellos ofrecían continuamente año tras año, hacer perfecto a lo que se acercaron. Hermanos, hasta que usted y yo no entendamos por la fe que Jesucristo es la provisión de Dios, no vamos a aceptar ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Pero aquellos que ya hemos sido salvados, vamos a vivir una vida miserable entendiendo que nosotros fuimos los que participamos y nosotros fuimos los que provocamos que esto se sucediera. No, hermanos. La palabra de Dios nos enseña claro, y solamente por la fe en el Señor, por la fe en nuestro Salvador, es que podemos entender que cuando no se pudo, cuando el método que se había usado no pudo, no fue eficaz para nosotros ser hechos perfectos, el Padre, en el cumplimiento del tiempo, como lo había provisto allá atrás, desde el mismo día que el hombre pecó, desde ese mismo momento, el Padre preparó a su Hijo Jesucristo, cumplido el tiempo.
Entonces le hizo un cuerpo. Y lo que está diciendo, como el Hijo no tenía cuerpo, como era espíritu, el Padre le hizo un cuerpo, lo encarnó, lo envió a la tierra para que viviera y viviera como un hombre, y estando en la condición de hombre, fuera a la cruz, y estando en la cruz, muriera en tu lugar y en mi lugar, y llevara en sus hombros nuestros pecados, y estando allí en la cruz derrotara al diablo, derrotara a la muerte y nos hiciera libres, nos reconciliara con el Padre y nos diera la esperanza de estar en gloria, no por nosotros, sino por su muerte y su resurrección. Por eso el autor a los Hebreos dice esta verdad: Dios el Padre le preparó un cuerpo. Versículo 10 dice: por esta voluntad de que el Padre quiso hacerle un cuerpo, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una sola vez para siempre. Había que sacrificar animales tras animales, año tras año, y el Padre decidió, en el cumplimiento del tiempo, resolver esto de una manera total. Y le hizo un cuerpo, y por el sacrificio, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una sola vez por siempre, dice, hemos sido santificados y hemos sido hechos perfectos. Perfecto. Dice, ciertamente todos sacerdotes estaban de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pudieron quitar el pecado. Y la gente sigue haciendo cosas que no quitan el pecado. Pero él, hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados por siempre, se sentó a la diestra de Dios y espera allí, está esperando de aquí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda ha hecho perfecto por siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho esto, dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente y la escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que nos inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su cuerpo, de su carne, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, podemos entrar con corazones sinceros, con toda certidumbre de fe. Y te vamos a tener allí, estaremos delante de nuestro Dios, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Sabe lo que está diciendo el autor a los Hebreos? Lo que está diciendo, Cristo con su sacrificio lo que hizo fue lograr la victoria definitiva. Antes eran victorias que tenían un tiempo. Iban, se hacían sacrificios por los pecados y cada año había que estar sacrificando, matando, trayendo ofrenda, llevando a las personas allí, que ellos pusieran, los animales, y que aquellas personas hicieran sacrificios al Padre. Todo esto era sombra de lo que Dios iba a hacer un día. ¿Y qué dice el autor a los Hebreos? Lo que está diciendo con esto, que Dios el Padre, por amor a ti, por amor a sí mismo, por amor a sí mismo. Y esto es algo interesante. En Isaías 43:25, mire por qué Dios lo hizo. Dios lo hizo en primer lugar, no por amor a nosotros. A veces nosotros entendemos que Dios lo hizo porque nos amaba a nosotros. Sí, Él nos ama. Pero mire qué dice la palabra. Mire qué dice Dios. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no me recordaré de tus pecados. ¿Sabe lo que está diciendo? Que la razón de Dios perdonar nuestros pecados, que la razón del Señor borrar nuestras iniquidades, que la razón de nuestro Padre borrar todo aquello que nos hacía o que nos impedía estar delante de Él, no es porque nosotros le amamos a Él, ni siquiera porque Él nos ama a nosotros, no, es por amor a sí mismo, y porque Él se ama a sí mismo, decidió amarnos a nosotros, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ay, hermanos, denle gloria a Dios, alabe al Señor, permita que por la fe
crezca en la fe, desarrolle la fe, entendiendo esta verdad. Si hoy nosotros podemos llegar al Padre, si hoy podemos orar, si hoy podemos leer su palabra y entenderla, si hoy podemos predicar el evangelio, si hoy podemos estar juntos como cuerpo, como pueblo para alabar y adorar a Dios, no ha sido por tu esfuerzo, no fue porque tú quisiste, no, hermano, fue porque Dios decidió, como se amaba a sí mismo, amarnos a nosotros, y porque Él quiso amarnos, le hizo un cuerpo a su Hijo, para que su Hijo Jesús, el Cristo, estuviera entre los hombres, padeciera, ocupara nuestro lugar en la cruz, sufriera en tu lugar, sufriera en mi lugar, y estando allí en la cruz, cargara nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, y estando allí venciera al diablo, venciera la muerte y venciera el pecado. Por eso ya nosotros hemos sido reconciliados por la fe con Dios. Por eso, por la fe en el Señor, ya el pecado no es el rey de nuestras vidas. Por eso por la fe en nuestro Dios ya no estamos bajo la ley. Por eso, por la fe en nuestro Dios, ya la muerte no nos domina, porque ahora tenemos vida en aquel que es el autor de la vida y que tiene inmortalidad en sí mismo, en Jesús. Él ha puesto esa vida en nosotros, y por la fe nosotros estamos seguros que la muerte no podrá separarnos de nuestro Dios, sino que estaremos por toda la eternidad con Él. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, es la fe. Es solamente por la fe que nosotros tenemos vida eterna. Es solamente por la fe que nosotros podemos entender que Jesucristo derrotó todo aquello en la cruz. Y sabe que Dios hace esto por amor a sí mismo. Isaías 43:25. Que nosotros somos santificados, somos aceptados, somos hechos perfectos por la fe en Jesucristo, porque creemos que Él fue a la cruz y creemos que allí Él nos hizo perfecto. Pero algo más, hermano, por la fe, solamente por la fe, nosotros llegamos a entender que el Dios verdadero, que el único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, ha enviado a su Hijo para cumplir la profecía de las Escrituras, para redimir a su pueblo de la esclavitud, de los dioses falsos y de las cosas elementales del mundo, como dice Gálatas, como dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 1. Es por la fe. Es por la fe en Dios, es por la fe en Jesucristo que nosotros entendemos que Jesús, el Cristo, es Dios hecho hombre, es el Mesías, es la promesa de Dios, es el cumplimiento de la promesa que está en las Escrituras, de que Dios un día nos iba a redimir a su pueblo de la esclavitud y de los dioses falsos y de las cosas elementales del mundo. Hermano, nosotros somos transformados no por nosotros. No hemos sido transformados, sacados del mundo, ni de las cosas que están en el mundo, o más bien quitados de esas, o que Dios transformó nuestros corazones para no estar deseando esos elementos del mundo. Ha sido por la fe en Jesucristo, solamente en Él. Hermanos, solamente en Él. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas, y quiero buscarlo rápidamente por causa del tiempo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4. El apóstol Pablo, hablando con los hermanos allí, le dice lo siguiente a los hermanos: digo pues, mientras el heredero era menor de edad, hablando de Cristo, nada es diferente al siervo, aunque sea el dueño de todo. Y versículo 4, para seguir más rápido, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estábamos bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado su Santo Espíritu a nuestras vidas, a nuestros corazones, clamando: papá. Podemos llamar a Dios por su Santo Espíritu. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervo de aquellas cosas que por naturaleza son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que soy conocido por Dios, ¿cómo es que queremos volver otra vez a esas cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseamos volver a estar esclavizados de nuevo? Hermano, nosotros fuimos ya liberados de eso. No podemos volver. Un punto más, y es que por la fe, solo por la fe, podemos entender cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, hermanos.
No hay otra forma. Es solamente, únicamente por la fe que usted y yo podemos entender cuán grande es, cuán grande ha sido y cuán grande será el amor de Dios para con nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, en el capítulo 5, le ayuda a entender esa verdad. Mire lo que dice versículos 6 al 11. Pero mientras aún éramos débiles, enemigos de Dios, ¿verdad? A su tiempo Cristo murió por los impíos. Tiéndase por nosotros, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, malos, perversos, alejados de Dios, que no nos importaban a Dios, que habíamos sacado a Dios, que no queríamos buscar a Dios, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por medio de Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido resucitados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Lo que estamos diciendo es esto: que por la fe nosotros hoy podemos entender cuán grande, cuán maravilloso es el amor de Dios. Si cuando éramos enemigos Él nos reconcilió, cuánto más ahora que somos sus hijos. Él va a estar perdonándonos y reconciliándonos cuando nosotros pecamos delante de Él. No estamos llamados a pecar, pero cuando pecamos, cuando fallamos, tenemos que volvernos a Él y clamar a Él y pedir perdón y arrepentirnos, y vamos a tener la certeza que si nos arrepentimos de corazón, como dice su palabra, su perdón y la reconciliación de Dios va a venir a nuestra vida. Pero podemos creer eso solamente por la fe. No existe otra forma. Por eso termina en Romanos capítulo 10 diciendo un canto de amor, un canto de amor. 10 versículos, Romanos, el autor a los hebreos, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Roma, él dice lo siguiente, capítulo 8, no capítulo 10, sino capítulo 8, él sigue diciendo, versículo 30, dice: a lo que predestinó a esto llamó, a lo que llamó a esto también justificó, y a lo que justificó también a esto glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto, hermano? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, el que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará? ¿O quién acusará a los enemigos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo. Jesús es el que murió. Y si más aún, el que resucitó. Además que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y siga leyendo para que usted vea, y al final lo que dice el versículo 39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del inmenso y gran amor de Dios que se vertió, que se dio a conocer en la cruz del Calvario, y que en la cruz del Calvario y por la fe en Jesucristo ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Quién nos va a separar, hermano? Él decidió enviar a su Hijo al sacrificio. Él decidió pagar el precio. Él decidió llevar a su Hijo a la cruz. Hermanos míos, mirad cuán grande es el amor de Dios. Mirad cuán grande es el amor que Dios nos ha dado. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo? Si ese es el Dios que tenemos, si ese es nuestro Dios, si en Él hemos creído, si en Él hemos confiado, entonces, ¿qué diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay muchos creyentes que viven en derrota, que le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a esto, le tienen miedo al COVID, le tienen miedo a aquello. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Si Él fue a la cruz y si Él venció en la cruz, ¿quién contra nosotros? No hay diablo, no hay pecado, no hay nada que pueda venir y deshacer la obra que Dios hizo en nosotros. Debemos vivir seguros y confiados. No en nosotros, no en nuestra justicia, sino en la justicia que Dios ha depositado en nuestros corazones. Pero más que eso,
Debemos vivir por la fe confiando que Él ha depositado su santidad en nuestra vida y que su anhelo, su deseo es que usted y yo podamos vivir en santidad, haciendo morir la obra de la carne en nuestras vidas, haciendo morir cada día el pecado en nuestras vidas por la fe que tenemos en Jesucristo. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hermano, nadie puede acusarnos. ¿Cuál es la razón? Dios es el que justifica. Y si ya nos justificó en Cristo por la fe, ¿quién ahora puede acusarnos? Nada ni nadie. Por eso, hermanos míos, usted y yo necesitamos entender que solamente por la fe podemos agradar a Dios. Solamente por la fe, porque por la fe, como dice el autor de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nosotros entendemos que Él es real, que Él existe y que Él es galardonador de todo aquello que lo buscan. Hermanos míos, recordemos esta verdad. Dios quiso darse a conocer y por la fe nosotros podemos conocerlo. Nuestra confianza en Dios es un elemento importante en nuestras vidas para nosotros poder agradarle todos los días. Pero recuerde aquel principio, nuestra fe en Dios, nuestra fe en el Señor, nuestra fe, que es una fe bíblica, está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él. Si usted y yo no pensamos ni creemos que Él es el soberano, el rey, el que le hizo un cuerpo a su hijo y lo envió a morir, y que su hijo en la cruz venció al diablo, venció a la muerte y venció a todo, vamos a estar siempre fallándole. Pero si nosotros creemos por la fe en Jesucristo, que su amor ha sido derramado en nuestros corazones, que todos nuestros pecados han sido perdonados, que en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, nosotros hemos sido hechos perfectos por la fe en Él. Si usted y yo entendemos por la fe que nada ni nadie puede acusarnos, si usted y yo entendemos por la fe en Jesucristo que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay diablo, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay coronavirus, no hay nada que pueda separarnos de Dios. Somos de Él, a Él le pertenecemos, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Estamos aquí para darle gloria a Dios. Por eso, hermanos míos, nuestra fe, esa fe bíblica debe llevarnos nosotros a entender esa verdad maravillosa que es el único medio provisto por el Señor para que nosotros podamos recibir su justicia, podamos recibir el perdón de los pecados. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermanos, en esta hora. Amigos que están escuchando, mi oración es que el Señor pueda poner fe en tu corazón para que la luz del evangelio resplandezca en ti y tú puedas conocer, no al Dios que te tiene esclavizado, el Dios de este mundo, el diablo, sino que tú puedas conocer al único Dios vivo y verdadero, al que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que le hizo un cuerpo a su hijo y lo envió a morir en la cruz en tu lugar y en mi lugar, que lo resucitó al tercer día, que lo sentó a su diestra, ese que volverá por nosotros. Mi anhelo y mi oración es que tú puedas conocerle. Asimismo, hermanos, reconozcamos en esta mañana, en esta hora, que solamente por medio de la fe en Él, en Jesucristo, nosotros tenemos reconciliación con el Padre, tenemos reconciliación con Él, nuestros pecados son perdonados, somos librados de la ira, estamos en la espera de que un día llegaremos al fin de nuestro peregrinaje y estaremos en gloria con el Señor, no por nosotros, sino por Él. No porque nosotros amamos a Él, ni siquiera porque nos amó, porque se amó a sí mismo y porque se amó a sí mismo y fuimos hechos a su imagen, nos ama en Jesucristo. Y en ese amor nosotros tenemos la esperanza de que un día estaremos por toda la eternidad en Él. Nada ni nadie podrá separarnos de Él. Pero esto significa que ese que nos salvó nos ha dado fe para que usted y yo podamos vivir en santidad para gloria de su nombre. Que Dios te bendiga. Padre, gracias te damos. Porque venir delante de tu palabra y entender que por miles de años se hicieron muchos sacrificios que no pudo hacer perfecto nunca a los que se acercaban a ti por medio de ellos. Pero que tú quisiste cerrar todo en el cumplimiento del tiempo y quisiste encerrarlo todo en desobediencia para tener misericordias de todo en Jesucristo. Hoy nosotros por la fe en Él, por esa fe que tú has puesto en nuestra vida, que le hemos depositado en Él, hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Nosotros hoy tenemos perdón de pecados, hemos sido reconciliados contigo,
tenemos la esperanza de estar en gloria, pero sobre todo podemos darte toda gloria y toda alabanza al entender que nos ha dado una salvación grandiosa y maravillosa que tú compraste, que tú pagaste y que tú quisiste depositarla en nuestras vidas por tu justicia que viene por medio de la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a vivir en el conocimiento de que hemos sido reconciliados, de que hemos sido transformados, de que nadie puede separarnos de ti, pero que esto debe llevarnos a nosotros a hacer morir el pecado en nuestras vidas, de que esto debe llevarnos a nosotros, que si nuestro cuerpo fue transformado, fue cambiado, no podemos una vez más esclavizarlo al pecado, porque ahora le pertenecen a aquel que murió, que resucitó, que está a la diestra del Padre y que un día viene a buscarnos. Permite que podamos vivir una vida agradable a ti, enfocada en ti, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.